Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les damos una cordial bienvenida a nuestro ministerio, la Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Y también te damos una bienvenida cordial a la transmisión de hoy, la cual es Pequeñas Lecciones Bíblicas de Luz. Y como hemos anunciado en esta transmisión, Pequeñas Lecciones Bíblicas de Luz, estamos desarrollando la serie titulada Los Pentecostés en la Biblia. Y la semana pasada habíamos estudiado el primer Pentecostés en el Antiguo Testamento, el cual es el Pentecostés del Sinaí. Y para el día de hoy vamos a estudiar el primer Pentecostés del Nuevo Testamento, el cual es el Pentecostés en Jerusalén. Y este estudio está basado en el capítulo 2 y capítulo 3 del libro de los Hechos, para lo cual te invitamos para que tú lo puedas ubicar abriendo tu Biblia. Y de la misma manera te invitamos para que tú puedas suscribirte a nuestro canal en YouTube, Iglesia a tu alcance TV, puedas unirte a nuestro grupo en Facebook, La Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Y de la misma manera, pues puedes invitar a tus amistades y contactos para que puedan también unirse a esta gran familia. En esta oportunidad vamos a ubicarnos en el contexto histórico de lo que es el tema para el día de hoy. Cuando nosotros escuchamos hablar de la palabra Pentecostés, pues de inmediato viene a nuestras mentes el acontecimiento ocurrido en el libro de los Hechos, capítulo 2. Y cuando nosotros estudiamos el tema del Pentecostés en la Biblia, vamos a encontrar que no solamente es ese acontecimiento. Ya hemos estudiado la semana pasada el primer acontecimiento del Pentecostés en la Biblia, cual es el Pentecostés del Sinaí. Y para el día de hoy, pues vamos a continuar con esta serie, la cual nos ayudará para poder comprender, para poder entender el maravilloso plan de salvación que el Señor pues reveló para la humanidad, en particular para su pueblo, desde los albores de la antigüedad. Y en esta serie, en este tema del Pentecostés en la Biblia, pues tenemos el Pentecostés del Sinaí, el Pentecostés de Jerusalén, el Pentecostés de Filipo y el Pentecostés mundial. Y en Jerusalén, en los tiempos del Señor Jesús y en los tiempos de los apóstoles, ocurrieron muchas cosas. Recuerde que Pentecostés significa 50 y también es conocido con el nombre de la fiesta de las semanas. Pero esos 50 son 50 días. De esos 50 días, los 40 primeros días fueron los días que el Señor Jesús estuvo en la tierra después de resucitado, instruyendo y enseñando a sus discípulos. Luego Él asciende a los cielos y quedan 10 días para llegar a los 50. En esos 10 días nosotros podemos entender de que no hubo Cristo en la tierra, no hubo Espíritu Santo en la tierra. Pero paralelo a eso, en esos 10 días, los discípulos, que eran los 12 más los otros discípulos, que en total eran 120, ellos se prepararon para esperar, para recibir al Espíritu Santo, tal como el Señor Jesús les había prometido. En Juan 14, 16 y 26 dice, y yo rogaré al Padre, el cual os dará otro consolador,
para que more con vosotros por siempre. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Y estando reunidos con ellos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, que oísteis, dice él de mí. Hechos 1:4. Y Hechos 1:8 dice, mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el versículo 1 al 13 dice, y cuando hubieron entrado, subieron al aposento alto donde moraban Pedro, con Jacobo, y Juan, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y el número de nombres juntos era como de 120. Esto dice Hechos 1:13. Y el aposento alto era el segundo piso de la casa donde ellos pasaron esos últimos 10 días. Y esa casa pues era la casa de María. Y cuando se cumplió el día de Pentecostés, Hechos 2:1, dice, estaban todos unánimes en un mismo lugar. ¿Ustedes recuerdan el Pentecostés del Sinaí? El pueblo estaba todo en actitud de contrición. Estaban con un espíritu humilde, estaban humillados, estaban arrepentidos, consagrados. Y dice más, que Dios ordenó que ellos se prepararan en santidad y purificación para poder recibir a Dios cuando iba a descender en el Sinaí. De la misma manera aquí, los discípulos, junto con en total los 120, se prepararon para recibir el Espíritu Santo. Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablase. Hechos 2:5-6 dice, moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Notemos que esta palabra moraban, en la idea que está transmitiendo aquí era que allí en Jerusalén se habían congregado judíos que habían llegado de todas las latitudes del mundo de donde ellos vivían. Y según las tradiciones judías, todo varón judío de 12 años en adelante tenía el compromiso religioso de ir a Jerusalén por lo menos una vez al año. Y el evento que los convocaba en forma, por así decirlo, obligatorio, era la fiesta de la Pascua, donde venían de todas las latitudes del mundo de donde estos judíos vivían. A eso se está refiriendo. Y ahí dice que aquí estaban, dice, de todas las naciones debajo del cielo. Y cuando este estruendo fue divulgado, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en sus propias lenguas. Notemos que cuando se dio el Pentecostés en el Sinaí, hubo los mismos acontecimientos. Hubo estruendos, hubo relámpagos, estaba la tierra removida, como si fuera una especie de terremoto. Algo parecido ocurrió en el Pentecostés de Jerusalén también. Y cuando estaba esa multitud reunida, se entiende que no estaban dentro del aposento alto, en el aposento alto solo estuvieron los 120, pero cuando se reunió esa multitud alrededor de esa casa, fueron mucha gente. Y es allí donde estos discípulos
fueron empoderados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo los usó para poder ellos dar ese mensaje. En este caso se destaca el mensaje del apóstol Pedro. Dice Hechos 2:7, y cuando estaban todos atónitos y maravillados, diciendo los unos a los otros, he aquí, ¿no son todos estos galileos los que están hablando? ¿Y cómo es posible que nosotros los podamos escuchar en nuestra lengua materna, en nuestra lengua natal? Recuerden que ellos, por ser judíos, aun cuando vivían en el extranjero, conservaban su lengua aramea, que era la lengua que ellos hablaban prácticamente, algunos hablaban el hebreo, pero en forma oficial, por así decirlo, tenían que dominar el idioma del imperio de turno, que en este caso era Roma, y por lo tanto el idioma era el latín. Pero aquí no está hablando ni del hebreo, ni del latín, ni del arameo. Aquí están hablando de la lengua que ellos hablaban allá en el país donde ellos vivían. ¿Y cuáles eran esos países? Eran, dice, partos, medos, elamitas y los moradores de Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto, en las partes de Libia, alrededor de Cirene, extranjeros de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Aquí se da un tema muy interesante que lo podemos hablar en otra exposición, el cual es el don de lenguas. Pero quiero de entrada aclarar que este don de lenguas que aquí menciona es que los oyentes escuchaban en su lengua natal lo que los discípulos y apóstoles hablaban. En otras palabras, el Espíritu Santo les servía de traductor o les servía de intérprete a estos oyentes. Esa es una opción de entenderlo. La otra opción de entenderlo es que estos 120 apóstoles hablaban el idioma de esta gente, ya sea los que venían de Egipto, del Asia, de Mesopotamia, de Arabia, de Roma, en fin. Pero eso lo estudiaremos en otra ocasión. Versículo 14 y 15 dice, mas Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les habló diciendo, varones de Judea y de todos los que habitáis en Jerusalén, esto os es notorio. Yo los invito para que lean todo el capítulo 2 y todo el capítulo 3 en detalle, para que pudieran ustedes empaparse de todos los acontecimientos que ocurrieron ahí. Pero yo quiero ahora hablar sobre lo que ocurrió también en el Pentecostés del Sinaí. Recordemos que cuando Dios desciende al monte de Sinaí, hubo más de un propósito para ello. En primer lugar, era porque Dios descendió para hacer de el pueblo de Israel, convertirlo en una nación. Ese acontecimiento del Pentecostés en el Sinaí dio como resultado el nacimiento de una nación llamada la nación de Israel. Y a esa nación el Señor le entregó, por así decirlo, su constitución. Y la constitución es la tabla de los 10 mandamientos. Por un lado. Por otro lado, el otro propósito por lo cual Dios desciende es que a este pueblo, a esta nueva nación, Dios hace un pacto con ellos para hacer de ellos un pueblo especial,
de reyes y sacerdotes, un pueblo que iba a tener una misión especial única en el mundo. En tercer lugar, otro de los propósitos era de que de esta nación, de este pueblo, Dios quería hacer una nación santa, que pudieran ellos representar a este Dios. Como ya habíamos mencionado, el Dios creador, el Dios salvador y el Dios sustentador. Entonces, miren lo que dice Primera de Pedro. Y sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Lo que aquí está mencionando es que ese pacto que hizo Dios con su pueblo, ¿ok? Era ese pacto que convertía a esta nación, ese instrumento que iba a tener la sagrada misión de dar a conocer a las otras naciones del mundo el maravilloso plan de salvación, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aparte de las leyes de los 10 mandamientos, Dios le dio otras leyes además. Le dio leyes religiosas, le dio leyes de salud, le dio leyes civiles, le dio leyes de gobierno, en fin. Pero lo que más trasciende aquí es las leyes religiosas y espirituales que ellos tenían que observar mediante el sistema del santuario y su servicio, o del tabernáculo y su servicio. Y este santuario, este tabernáculo tenía como propósito enseñarles a ellos el evangelio de salvación a través de todos esos símbolos y figuras, que todo eso apuntaba a Cristo, como dice aquí. Y dice más, y que este pacto fue preparado desde antes de la fundación del mundo y que luego fue manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Aquí el que está hablando es Pedro. Y Pedro está haciendo una remembranza de este pacto eterno, de este pacto de salvación, de este pacto de gracia. Sino que este pacto Dios lo dio por etapas. La primera etapa en el Sinaí y la segunda etapa en Jerusalén, con el Pentecostés de Jerusalén. Pero ambos son partes de un mismo pacto, y ese es el pacto de gracia. Y este pacto de gracia, como ya estamos viendo aquí, es un pacto eterno, es un solo pacto, porque este fue establecido desde antes de la fundación del mundo. Entonces, este pacto tenía como base respetar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios estaba en forma resumida, expresada en los 10 mandamientos. Y dice el texto aquí, y escribió en tablas de piedra de la alianza las 10 palabras, los 10 mandamientos. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio de Dios, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Noten aquí un detalle, que a Moisés Dios le dictó muchas otras leyes, como ya las mencioné, pero los 10 mandamientos, Dios se tomó el trabajo, la ocupación, dice el texto, de él mismo escribirlo con sus propios dedos para que no haya duda y para que no haya tal vez margen a confusión o a malos entendidos. Porque como ya mencionamos, los 10 mandamientos expresa la voluntad de Dios en resumen. Ahora, estos 10 mandamientos dice aquí que en el caso de Moisés fueron escritos por Dios en 2 tablas de piedra. Y cuando ya Israel se instala en el desierto por 40 años y luego cuando ya entran a la tierra prometida, ellos allá en el desierto
construyen un tabernáculo movible o un santuario movible, pero cuando se instalan en ya la tierra prometida, ellos construyen un edificio llamado templo. Este templo o santuario tenía tres partes: lugar santo, lugar santísimo y el atrio. En el lugar santísimo era donde estaba este mueble, conocido con el nombre de el arca del pacto. Esta arca de pacto o el arca de la alianza era cubierta de oro y en su interior allí se guardaba la ley de Dios, los 10 mandamientos. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Bien que fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Es decir, Israel, pese a haber experimentado todas las bendiciones y milagros de Dios, demostraron su ingratitud a Dios, ellos rompiendo el pacto. ¿De qué manera? Desobedeciendo, no acatando la voluntad del Señor. Pero miren lo que dice Jeremías a futuro. Mas este es el pacto que haré en la casa de Israel de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en sus entrañas y las escribiré en sus corazones y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Notan ustedes aquí que en el Pentecostés de Sinaí Dios las escribió en tablas de piedra, pero en el Pentecostés de Jerusalén, Dios las escribe en el corazón de toda persona creyente, de toda persona que acepta a Cristo de dos maneras. Lo acepta como el Salvador de su vida y lo acepta como el Señor de su vida. Y en ambas eventos, en el pacto del Sinaí, Dios primero redime a Israel, primero lo salva de su estado de esclavitud y luego en libertad le da su ley. Aquí, en el Nuevo Testamento, en el Pentecostés de Jerusalén, Dios también primero lo redime del pecado al creyente, porque ya hemos hablado al comienzo de que este Pentecostés se da después de que Cristo resucitó, después de 50 días. Es decir, Cristo a través de su muerte en la cruz del Calvario pagó el precio de la redención del creyente. Y después que Cristo paga y nos rescata y nos salva, entonces ahora nos llama para que entremos en pacto, tal igual como Dios lo hizo en el Sinaí con el pueblo de Israel. Y entonces, a diferencia del pueblo de Israel en el Sinaí, que esos mandamientos fueron escritos en tablas de piedra, en este nuevo pacto, estos mandamientos son escritos en el corazón. ¿Estás entendiendo? Es muy interesante. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y en el corazón de ellos las escribiré. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Es decir, los mismos propósitos que Dios tuvo para con Israel en el monte de Sinaí, en el Pentecostés de Sinaí, son los mismos propósitos que Dios tiene en Jerusalén, en el Pentecostés de Jerusalén, para con el creyente. Dice aquí que iba a poner en nuestra mente y en nuestros corazones escritas las leyes de Dios que expresan su voluntad y que Dios a nosotros nos iba a tomar como su pueblo. Es muy lindo, es muy interesante estas cosas. Entonces, en el Pentecostés del Sinaí, de las tablas de piedra de la ley de Dios fueron puestas dentro de esta mueble o cofre llamado el arca de la alianza o el arca del pacto. Pero en el Nuevo Testamento,
En el Pentecostés de Jerusalén, como ya hemos leído, el deseo de Dios es que Él escribe esas leyes en nuestro corazón y en nuestra mente, porque ya somos nueva criatura, hemos sido redimidos, hemos sido rescatados por Dios. Y después de que Dios nos rescate y nos redime, entonces ahora Él pide que nosotros sometamos nuestra voluntad a la voluntad de Él. Así como la aceptamos como nuestro Salvador, también Él pide que nosotros la aceptemos como nuestro Señor de nuestras vidas. Primero Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo peculiar, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Mas ahora sois pueblo de Dios, que no habíais alcanzado misericordia. Exactamente el mismo propósito que tuvo para con Israel del Antiguo Testamento. Es el mismo propósito que Dios tiene para con su pueblo de fe, aquellos creyentes que lo habían aceptado como su Salvador allí en el Pentecostés de Jerusalén. Amados, dice Pedro, yo os ruego como a extranjeros peregrinos, os abstengáis de las concupiscencias carnales que batallan en el alma. Ahora, yo quiero hablarte de un tema que nada se habla cuando enseñan acerca del Pentecostés. En el Pentecostés de Jerusalén ocurrieron dos cosas importantes. Uno es el descenso del Espíritu Santo, enviado por Dios, enviado por Cristo, y el otro es la entronización de Cristo en el cielo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el representante de Cristo en la tierra. Entonces, cuando Cristo resucita y después de 40 días asciende al cielo, entonces en el cielo Él es entronizado y allí en el cielo Él hace la segunda parte de su plan de salvación, el cual es que allá en el cielo Él va a fungir como mediador para con su pueblo de fe, como un intermediario, como un sumo sacerdote en el cielo. Dice Mateo 21:13, y les dice, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros, cueva de ladrones, la habéis hecho. Yo quiero hacerte un recuento aquí. Una semana antes de la muerte del Señor Jesús, Él va al templo o pasa por el templo. Y esa semana era la semana prácticamente de los preparativos para la Pascua, ¿no? Donde no solamente sacrificaban el cordero pascual, sino que las familias, por tradición, comían un cordero en la casa. Entonces, hasta ese momento, ese templo de Jerusalén, el Señor Jesús lo consideró casa de Dios. Pero una semana más tarde, al final de esa semana, Dios, Cristo, miren lo que dice. Este templo majestuoso, que por varios siglos había servido como el centro religioso de Israel, el Señor Jesús dice lo siguiente: he aquí vuestra casa os dejada desierta. ¿Por qué una semana antes Él dice, mi casa será llamada casa de oración? Y una semana después Él dice, vuestra casa. ¿Por qué? Porque en esa semana el verdadero Cordero Pascual
anunciado en esta fiesta llamada la fiesta de la Pascua, este verdadero Cordero era Cristo, y ese verdadero Cordero iba a ser sacrificado una vez y por todos, una vez y completo, y una vez para siempre. Por lo tanto, ya no se iba a necesitar más sacrificios ni sistemas ritual, ya no. Entonces, además, vemos acá lo que dice el otro texto, Mateo 23:38. Y he aquí, el velo del templo se rompió en dos partes de arriba hacia abajo. Ese velo del cual está hablando es el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y eso indicaba de que ya daba por terminado todo ese sistema de sacrificios y de rituales. Y cuando dice el Señor Jesús que esa casa, vuestra casa, iba a quedar desierta y vacía, se estaba refiriendo a eso, de que ya no iba a ser más necesario sacerdotes, ya no iba a ser más necesaria ofrendas de sacrificio, ya no iba a ser más necesario templo. ¿Recuerdan ustedes cuando una vez los discípulos le preguntaron acerca del templo y Jesús le dice, ¿ves todo esto? Os aseguro que no quedará piedra sobre piedra hasta que todo haya sido demolido. Y entonces esa última semana, cuando el Señor Jesús fue sacrificado como el Cordero Pascual, el verdadero, pasa por estos pasillos del templo y él donde dice, esta casa será dejada desierta, es decir, vuestra casa, porque ya no lo llama mi casa. De ahí en adelante, la presencia de Dios se retira y queda desolada. Pero no solamente está hablando un mensaje de este templo, no, sino que también el mensaje que Jesús está hablando aquí también se refiere a este templo. Tal vez para ti lo que tú estás escuchando va a remover tus paradigmas de religión, porque no puedo decirte fe, pero esta es la verdad. No estaba en el deseo, en el propósito del Señor, que su iglesia, sus creyentes, se reunieran en templos. Imagínese usted, Israel, que por más de 1500 años habían sido, vamos a decir, los depositarios de la fe de Dios, y los que habían llevado y cuidado todo el sistema religioso de salvación, a ellos mismos, Jesús ordena o profetiza que su templo sea destruido. Ahora ponte a pensar, ¿qué de este templo? Si el templo importante de Jerusalén lo mandó a destruir, pues entonces no era el propósito del Señor que existieran estos templos y ningún templo. Es por eso que tú ves que desde el año 70 que fue destruido el templo de Jerusalén, hasta ahora no han vuelto a construir más ese templo los judíos o israelitas. ¿Sabes por qué? Porque la orden de Dios fue esa, que nunca más se vuelva a erigir ese templo. Pero ¿qué ocurre? Que los cristianos sí erigen templos. Los cristianos de hoy en día, tristemente hay que decirlo, son más contumaces que los israelitas del Antiguo Testamento y que los israelitas y judíos del tiempo del Señor Jesús. Si tú quieres más información sobre esto, en nuestro canal, Iglesia a tu Alcance TV, tenemos 3 módulos donde ahí desarrollamos, por lo menos hay como 60 horas de grabación, y ahí desarrollamos el propósito de Dios para con su iglesia que debe establecerse y multiplicarse en las casas. Es por eso que en el primer Pentecostés, la presencia del Señor
no bajó a un templo ni a un tabernáculo, fue en el desierto. En el Pentecostés de Jerusalén estaba el templo de Jerusalén, pero el Espíritu Santo no bajó a ese templo. ¿Por qué? Porque había Cristo dado la orden de que ese templo iba a quedar vacío y desolado, sino que bajó en una casa donde vivían los apóstoles. Y el mensaje allí era que la iglesia de Cristo, la iglesia naciente, la iglesia creciente y la iglesia que tenía que proliferar en el mundo entero, tenía que establecerse, reproducirse y multiplicarse en las casas. Es por eso que el Espíritu Santo fue derramado en una casa. Si el propósito de Dios hubiera sido que su iglesia tuviera templos, entonces el Espíritu Santo hubiera descendido a ese templo, pero no. El velo del templo se rasgó. Cristo dijo, esta es vuestra casa, ya no es más mi casa. Y finalmente Cristo dice, de este templo no quedará piedra sobre piedra. Y si tú que estás escuchando esto, y si te estás congregando en un templo, te invito a que pienses y reflexiones. No es ese el propósito de Dios. Los apóstoles jamás se reunieron en templos, jamás se reunieron en sinagogas. No hay rastro, ni bíblico, ni histórico, ni arqueológico, que los cristianos del primer siglo hayan construido edificios como templos para adorar al Señor. No lo hay. Ni en el primer siglo, ni en el segundo siglo, ni en el tercer siglo. Estos edificios aparecen recién en el cuarto siglo con la entrada en escena de Constantino. Pero este tema será un tema para estudiarlo más a futuro. Pero veamos aquí el tema al cual es importante. Así como hubo el descenso del Espíritu Santo en el Pentecostés de Jerusalén, entonces lo más importante también es que Cristo en el cielo fue entronizado y se inauguró allá su ministerio celestial como sumo sacerdote. ¿Sabías eso? Te invito a que tú leas todo el libro de Hebreos y vas a encontrar mucho detalle. Hebreos 7:15 dice, y aún mucho más evidente es que según la semejanza de Melquisedec se levantó otro sacerdote, es decir, Cristo fue sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos 8:4 dice, porque si él estuviese sobre la tierra, ni aún sería sacerdote, habiendo aún los sacerdotes que ofrecen los dones según la ley. Porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, el hombre que es Jesucristo. Hebreos 8:6 dice, mas ahora él ha obtenido un ministerio mucho más excelente, que también él es el mediador de un mejor pacto, el cual ha sido establecido sobre mejores promesas. Cada vez que tú caes de rodillas ante la presencia del Señor en oración, Cristo intercede por ti. No importa cuán hondo hayas caído, no importa cuán negro haya sido tu pecado, no importa cuán oscuro haya sido tu pasado. Cuando tú acudes a Cristo, tu mediador en el cielo, Él intercede por ti. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condena? Cristo es el que murió. Antes, el que también resucitó, el que también está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar completamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Intercede por nosotros. Si a ti alguien te ha enseñado que cualquier miserable mortal en esta tierra puede ser tu mediador,
pues estás condenado a la destrucción. No hay nadie en esta tierra que pueda mediar por ti, que pueda interceder por ti. Solamente Cristo en el cielo, en el santuario celestial, Él es el único mediador que intercede por nosotros. Hebreos 2:17 dice, por lo cual fue necesario que en todas cosas fuese semejante a sus hermanos para que fuese un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo perteneciente a Dios, a fin de hacer propiciación por los pecados del pueblo. Por lo cual, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerad el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, que es Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote en el cielo. Y esto es lo que nadie te enseña acerca del Pentecostés de Jerusalén. El Pentecostés de Jerusalén habla de dos temas. Habla del descenso del Espíritu Santo y habla de la entronación de Cristo en el cielo. Y vuelvo a repetir lo que dije hace un instante. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el representante de Cristo en la tierra. Y Cristo en el cielo está intercediendo por ti y por mí como un abogado, como un sacerdote, y está expiando tus pecados como un sumo sacerdote. Ahora, yo quiero terminar haciendo una comparación de estos dos Pentecostés. En el Pentecostés del Sinaí fue para Israel. En el Pentecostés de Jerusalén prácticamente fue para los judíos. En el Pentecostés de Sinaí, Dios desciende. En el Pentecostés de Jerusalén, el Espíritu Santo es el que desciende. En el Pentecostés de Sinaí no desciende en ningún templo. En el Pentecostés de Jerusalén tampoco desciende en ningún templo. Con esto es de entender que el Señor nos quiere enseñar de que no hay necesidad para adorar a Dios en un templo. ¿Ustedes recuerdan la conversación de Jesús con la samaritana? Allá en el pozo de Jacob, cuando él fue a pedirle agua. Él le dijo a la samaritana, llegará el momento en que ni en este monte de Jacob, ni en Jerusalén, dice Jesús, me adorarán. Porque donde quiera que se encuentre el creyente, donde quiera que se encuentre el adorador, allí adorará al Señor. No le mencionó templos, porque no era el plan del Señor a futuro, una vez venido Cristo, que su iglesia se reúna en templos. En el Pentecostés de Sinaí, Dios desciende en un monte. En el Pentecostés de Jerusalén, Dios desciende en una casa. Es por eso que los discípulos propagaron la predicación del Evangelio por las casas, de casa en casa. Ellos llenaron Jerusalén con iglesias en casa. En el Pentecostés de Sinaí, el pueblo se prepara, por lo menos por 10 días. En el Pentecostés de Jerusalén, también los discípulos se preparan. ¿Recuerdas que comencé diciendo que después de que Cristo resucitó, estuvo 40 días con ellos y después que Cristo ascendió al cielo, quedaron 10 días estos discípulos en el aposento alto, en oración, en ayuno, en estudio, en humillación, preparándose para el descenso del Espíritu Santo? En el Pentecostés de Sinaí, Dios escribe la ley de Dios en piedra, que era el contrato del pacto. En el Pentecostés de Jerusalén, Dios escribe la ley
en el corazón del creyente. Una vez que este creyente ha sido redimido, ha sido rescatado, ha sido salvado. Y una vez que este creyente nace como una nueva criatura. En el Pentecostés del Sinaí, Moisés era el mediador entre Dios y el pueblo. En el Pentecostés de Jerusalén, Cristo es el mediador que es entronizado en el cielo, en el santuario celestial, para mediar por ti, como ya lo hemos leído en los textos. En el Pentecostés de Sinaí, el deseo de Dios era que esa nación se convirtiera en una nación de reyes y sacerdotes. En el Pentecostés de Jerusalén, también el deseo de Dios es que seamos reyes y sacerdotes. En el Pentecostés de Sinaí, Dios quería que esa nación fuera una nación santa. En el Pentecostés de Jerusalén, Dios quería que esta nación, una nación universal, porque estaba formada por creyentes de todas las nacionalidades del mundo, pero al convertirse en el pueblo de Dios, el pueblo de fe, que se convierta también en una nación santa. En el Pentecostés de Sinaí, Dios quería que Israel fuera una sola nación, que no hubieran extranjeros o infiltrados en esa nación. En el Pentecostés de Jerusalén es diferente. Es el propósito de Dios que su iglesia, su pueblo, esté formado de todas las naciones del mundo. En el Pentecostés de el Sinaí, el propósito principal era la misión, es decir, de que Israel, como reyes y sacerdotes, dieran a conocer a las otras naciones acerca de su Dios. ¿Qué cosas acerca de su Dios? Dios creador, Dios redentor y Dios sustentador. En el Pentecostés de Jerusalén también es la misma misión que los creyentes, que nosotros demos a conocer a todo el mundo en esta generación a ese Dios creador, Dios salvador y Dios sustentador. Hechos 2:33 dice, así que, siendo ensalzado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ahora veis y oís. Apreciada hermana, apreciado hermano, es importante que podamos ser consecuentes con el deseo del Señor. Quiero terminar diciendo que la comprensión y el entendimiento de estas pequeñas lecciones de luz bíblica puede poner en juego para ti tu salvación eterna y la salvación de tu familia y la salvación de tus amigos. Por lo tanto, en nombre del Señor Jesús, te invito para que tú puedas convertirte, como dice Isaías 49:6, en una luz para las naciones. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude y nos vemos en la próxima transmisión. Bendiciones.